Bueno, volveremos al Peloponeso, hoy ante el éxito de la película 300, y hablaremos de algunas supersticiones del político llamado Nicias, y bueno, ubiquémonos en Grecia. Ya en Grecia había gente supersticiosa, como veremos. Poco después de la guerra del Peloponeso, van a suceder las cosas que relataremos hoy. Es decir, que estemos a mediados del siglo V antes de Cristo. Ya saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran muy liberales en sus costumbres, amantes de las artes, o mejor todavía, amantes de las artes, de la cultura y de cierta libertad, mientras que los espartanos, según se sabe famosamente, eran rígidos, y hemos glosado sus costumbres algunos días atrás. Pues bien, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además, hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y también a personas de la población general. Y los atenienses le echaron la culpa a Pericles del desastre, como suele ocurrir. Y se produjo una revuelta interna. Un tal Cleón acusó a Pericles de malversaciones, tal luego a Pericles, que aventajaba a todos los políticos de su época y a los anteriores y a los posteriores, justamente en que era incorruptible. Sin embargo, lo acusaron. Pericles no pudo rendir cuentas de unos ciertos fondos secretos que manejaba, fue derrocado e incluso multado, lo que tiene cierta gracia, ¿no? Imponer una multa no ya al que comete una contravención, sino al caudillo derrotado. No veo por qué me vengo a asombrar. Siempre hay multa para el caudillo derrotado, hay a veces multas terribles. Lo que pasa es que yo estaba pensando en una infracción de tránsito. Bueno, no importa. De todos modos, era un final triste para una carrera notable. El pobre Pericles, que era el mejor de todos. Sin embargo, después de aquel episodio, los atenienses lo llamaron de nuevo al poder, después de un tiempo de ostracismo. Pero Pericles, al poquito tiempo, se murió para terminar con las discusiones. Y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra con Esparta. Bueno, Cleón también se murió. El caso es que la guerra había arruinado la región. Todo iba muy mal realmente. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. Che, dice, ¿qué les parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses firmó la paz Nicias en el año 421. Nicias fue un hombre de la asamblea ateniense que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, bueno, pasó a gobernar la ciudad. Viene el tratado con Esparta, viene la paz de 50 años, mejor dicho. En el tratado figuraba una paz de 50 años, colaboración entre ambos estados, en caso de que los esclavos se sublevaran. Fíjense, como dos estados aparentemente distintos se unían cuando había o cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las que se basaba su economía. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque era admirador de Esparta. Él veía en el espíritu espartano un modelo a imitar, adoraba con fervor aquel estado militarizado, ordenado, y las calamidades de Atenas le parecían, como suele ocurrir en muchos estados modernos, culpa de la democracia. Le parecía que la demasiada libertad era culpable de las desgracias de Atenas, incluso del tifus. Y entonces, por esas razones, desaprobaba la guerra contra un estado que él deseaba imitar. Muy bien, Nicias amaba todo eso y era rico.
un tipo muy rico. Le voy a decir de qué laburaba Nicias. Alquilaba esclavos. Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba. Si vos por ahí no tenías esclavos, pero querías hacer un laburo y los alquilabas. No los podías comprar, se los alquilabas. ¿A quién? ¿A dónde puedo alquilar un esclavo que tengo que hacer un pozo? A lo de Nicias. Ese era Nicias. Pero bueno, además de todo esto, el tipo era supersticioso. Creía en el Triángulo de las Bermudas. ¿Se hablaba del Triángulo de las Bermudas en esa época? No sé, pero él creía. En Ludovica Esquirru, en el Chupacabras, y en toda leyenda que viniere a aparecer. Y le fue muy mal con esas supersticiones. A toda hora hacía algo por los dioses. Por ahí andaba dedicándole una estatua a Palas Atenea, por ahí daba parte de su patrimonio a Dioniso, o financiaba espectáculos en honor de este o aquel dios. Por cada mínimo acto a cumplir, consultaba a los númenes competentes. Pagaba las respuestas con costosas ofrendas. Inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerse contra los incendios. Bueno, esto es razonable. Si usted escribe unas palabras adecuadas en las paredes de su casa, no se le incendia, como bien sabemos todos. O al menos así lo creía Nicias. En los días nefastos jamás iniciaba una empresa, esperaba la luna llena para cortarse el pelo. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces, como hacían todos los griegos, por otra parte. Abandonaba el Areópago si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial. E invocaba el nombre de cada muerto de la familia a cada bocado que engullía. Y si cuando el tipo morfaba, decía, homenajeaba a sus muertos queridos dedicándole a cada uno un pedazo de milanesa. Ajá. Este para el tío Julián, este para el tío Mengano, y los nombraba a todos y así. Tardaba horas en comer, desde luego. Parecía el doctor Cormillot. Tenía Nicias un enemigo, que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistar Siracusa, que quedaba en lo que hoy es Sicilia, ¿no? Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades, es decir, se opuso a la guerra. Pero Alcibíades dijo, no, vamos a hacerle la guerra a Siracusa, seguro de que todos iban a aceptar su propuesta, porque era muy hábil Alcibíades, era un político hábil y tenía la virtud de persuadir, una virtud que le faltaba a Nicias, que era mucho más virtuoso en general que Alcibíades, pero Alcibíades era superior tal vez, porque tenía un gran poder de persuasión. Pero Alcibíades quería declarar la guerra porque estaba seguro que le iban a dar el mando de las tropas a él. Pero sucedió algo. Una noche, mientras hacía los preparativos ya para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad fueron mutiladas. Unos muchachones, no vaya a saber quién, pues mutiló las estatuas del dios Hermes. Se encargó una investigación y las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Todos decían, para mí que fue este, yo qué sé. Seguramente no tenía nada que ver, pero fue víctima de una maquinación de los que querían evitar la guerra. Alcibíades solicitó un proceso y mientras se esperaba aquel proceso, se declaró la guerra y el mando de la expedición le fue confiado a Nicias, es decir, aquel que no quería hacer la expedición. Bueno, a ese lo nombraron comandante de la expedición. Nicias, antes de aceptar, naturalmente consultó a todos los oráculos de la cuadra, mandó incluso emisarios a Egipto para interrogar al dios Amón. Los emisarios le respondieron que la mencionada divinidad había dicho que estaba todo bien.
y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento se dio cuenta de que estaban en un día nefasto y esperó 2 días más. Para congraciarse con el cielo, durante la navegación ordenaba ayunos y oraciones a toda hora a los soldados. Y claro, cuando desembarcaron en Sicilia estaban completamente debilitados por la falta de morfe. Meta ayunos para conseguir el favor del cielo, pero habían bajado 8 kilos cada uno. Claro, no podían levantar la espada. Claro. Ni bien desembarcaron, el cielo descargó unas lluvias torrenciales y de postre hubo una epidemia. Entonces, espantado Nicias, decidió abandonar la empresa y reembarcar al ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse de luna. Y Nicias creyó que aquel eclipse de luna era una orden celeste. Es decir, como todos nosotros, sabía que los eclipses se producen cuando las divinidades tratan de hacernos comprender su voluntad. Y entonces, en vez de reembarcar al ejército inmediatamente, aplazó la partida por 27 días, ni uno menos. Durante esos 27 días, los siracusanos, que ya se habían percatado de la naturaleza del jefe que estaban enfrentando, efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero de golpe vio que las olas del mar parecían decirle que se retirara y se retiró. Los siracusanos lo persiguieron y lo alcanzaron. Lo mataron en realidad. La crónica cuenta que los dorios siracusanos pusieron una prueba. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Mira vos, mirá los siracusanos. Por ejemplo, verso de Eurípides. ¿Por qué debemos admirar a los poetas? Dice un personaje. Respuesta de otro. Porque además de su excelencia, mejoran a los hombres y los mejoran dentro del Estado. Esa es la respuesta. Mire la importancia que tenían los poetas en aquel entonces. Digo yo recitando con una traducción mía, qué sé yo. Traducción no del griego, sino de su propia lo memoria. que leí, yo qué sé yo, algo así. Así lo he hecho, digo, para salvarme de esta ejecución. Bueno, le dijeron, los vamos a pasar a cuchillo a todos, menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Esto denota no solo un fervor por la tragedia, sino un conocimiento por parte de los verdugos de los versos de Eurípides, porque tenían que estar los verdugos al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Claro, aprendan de la cigüeña. Este ejemplo de ternura, dice claro. el tipo. O canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No, No, Blanco, eso eso es no, Homero, ese no no. Eurípides. Bueno, yo no me... Y dicen que Nicias, cuando le llegó el turno, se quedó callado. No recitó un verso de Eurípides, no se sabe si por ignorancia o por superstición. Porque tal vez le habían dicho que recitar a Eurípides en Siracusa era de mal agüero. El caso es que lo liquidaron. Y así, enterado de aquel desastre de Siracusa, Alcibíades, que había instado a la guerra, fue juzgado, eludió el proceso, se rajó. ¿Y a dónde creen que se refugió? En Esparta. Pero esa es otra historia que ya hemos contado aquí. La historia de hoy era la historia de Nicias, aquel que interpretó mal un eclipse. Y yo lo he citado, creo que en las crónicas del Ángel Gris, diciendo que interpretar mal a los astros es el peor de los pecados. Ya creer que los astros tienen algo que decirnos es creer demasiado. Es probable que sí, es probable que signifique algo y que los astros ejerzan una influencia
o alguna clase de influencia sobre nosotros. Lo improbable es que se pueda conocer el sentido de esa influencia. Pero el peor error es interpretar mal las señales, no ya las señales de los astros, sino todas las cosas dan señales, la gente da señales, y probablemente se pueda creer, no por superstición, sino por fe poética, como decía Octavio Paz, que el universo está hecho de una serie de jeroglíficos, de emblemas, y que cada cosa del universo significa otra cosa, y que todo es emblema de alguna otra cosa. Pero este es un pensamiento poético, no supersticioso. Y es un error interpretar mal, y equivocar la metáfora es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo está diciendo, lo que el poeta está diciendo, provoca tantos males como el de Nicias, cuando no entendió el eclipse, cuando creyó que el eclipse le decía que debía permanecer en aquel lugar donde lo iban a liquidar. De la misma índole es el pecado de no entender al poeta, o de entenderlo al revés, o de entenderlo demasiado literalmente, o hacer decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico. Creer que los poetas escriben para uno, para complacerle a uno, para avalarlo a uno, para enfatizarlo a uno, eso es pecado. En vez de ir uno hacia el poeta, creer que todos los poetas tienen que venir a uno, y rechazarlo cuando no coinciden con uno. Bueno, ese es el error de Nicias. Así que ojalá que ningún poema sea mal interpretado por nosotros, y que no nos quedemos 27 días en algún lugar que a lo mejor conviene abandonar inmediatamente, ¿no? Así que yo no sé usted, Rolón, pero yo dedico esta charla a los que saben entender las señales de los poetas, de los astros, pero también del amor. Los que interpretan bien lo que se les dice, y en cambio no a los que creen que no cuando es sí, lo cual está mal, o peor todavía, los que creen que sí cuando es no, ¿no? El buen enamorado, como el buen lector de versos, como el buen poeta, como el buen interpretador de eclipses, no puede equivocarse. ¿Usted a quién quiere dedicar? Bueno, yo también tengo un anti dedicando, Alejandro, como usted dice, no a los que creen que la poesía está a su servicio. No me gusta, yo digo no a Alcibíades y a esta idea de recuperar prestigio a través de las guerras, porque cuestan muchas vidas y nosotros lo sabemos. Sí. Al amigo Octavio Paz, que se ha puesto psicoanalista por un rato, ¿no? Digo, con esto de que cada cosa del universo significa otra cosa. Sí, es un capítulo muy interesante de Las trampas de la fe, la novela esa sobre Sor Juana. Sí. Muy interesante. Sí. Y déjeme dedicarle esto a los hindúes que tenían también esta costumbre. ¿Recuerda usted aquel que recitara ciertas partes de los Vedas? Claro. Sí, eran del Rig Veda creo que era, te llevaban preso y en la comisaría te decían, bueno, dice, si me recitas 5 versos del Rig Veda, te largamos. Y ahí también los vigilantes de la India tienen que tener un gran conocimiento del Rig Veda para evitar la piolada de los chorros que van y le recitan a Carlos de la Púa. Sí. Está muy bien, me tranquiliza mucho a mí que las fuerzas de seguridad tengan que saber mucha poesía. Sí, está bien. Eso lo tenían bien los chinos, ¿no? La carrera del funcionario chino implicaba un manejo cabal de la poesía. Así que vos querías ser funcionario, por ejemplo, funcionario de policía, y tenías que ser un buen poeta, no solo conocer a los poetas, sino ser vos mismo un poeta. Está muy bien. Hemos resuelto amueblar esta charla con Estrellita, una canción en cuyo título está al menos un humilde astro. Y la escucharemos en la interpretación del acordeonista Hildo Patriarca.